buenos días. Mi nombre es Abigail Arquea. El día de hoy vamos a realizar una entrevista relacionada con la medicina de conservación y su relevancia en Ecuador. Por ello tenemos una invitada. Por favor, ayúdanos con tu nombre. Claro, buenos días. Mi nombre es Daniela Fernández. Soy médico veterinario de Fundación Cóndor Andino. ¿Cuál es tu área de especialización? Bueno, yo me dedico a trabajar con animales silvestres en temas de conservación en el lugar donde trabajo. Ok. ¿En qué institución te desempeñas actualmente? Se llama Fundación Cóndor Andino de Ecuador. Ok. ¿Cuál es tu experiencia profesional en el campo de la conservación? ¿Puedes contar los principales proyectos o tus años de experiencia también? Realizamos trabajos de conservación con diferentes especies silvestres, como son el cóndor andino, que por eso el nombre de la fundación. También tenemos otros proyectos con el águila andina, que son especies que se encuentran en peligro crítico de extinción, no solo el cóndor aquí en nuestro país, pero el águila andina, por ejemplo, a nivel de Sudamérica es una especie en estado crítico. Entonces realizamos proyectos para educar a la gente, también realizamos campañas de esterilización en estas zonas donde hay esta interacción más cercana con la fauna silvestre y los animales domésticos y animales de compañía. Y también realizamos proyectos para hacer marcaje de estas especies y evaluar las áreas de uso para poder crear proyectos o estrategias de conservación. Ok. Entonces, bueno, después de esta introducción, vamos a empezar con una serie de preguntas. La primera pregunta es, ¿cómo definirías la medicina de conservación y cuál es su relevancia en el contexto ecuatoriano? Ya, bueno, la medicina de la conservación se la podría definir como una ciencia que abarca diferentes disciplinas, ¿no? Entonces, evalúa la relación entre la salud animal, la salud de los humanos y también el medio ambiente. O sea, vemos cómo interactúan y cómo estas interacciones pueden generar o no ciertos problemas o ciertas acciones. Obviamente en nuestro contexto como Ecuador es súper importante porque vivimos en una zona que es súper diversa, tenemos una gran cantidad de animales y flora también que en otras partes del mundo quizás no existen con esta gran cantidad que tenemos aquí en el país. Pero con eso también tenemos bastantes problemas porque justamente la medicina de la conservación ve estas relaciones que te digo de, por ejemplo, el tema cómo afecta la contaminación ambiental a nosotros, a los ecosistemas, a los animales. La esparción o la dispersión de enfermedades que pueden provenir de los animales silvestres, el cambio climático o otras acciones producidas por las personas, por ejemplo, la tala, la cacería, envenenamientos. Entonces eso genera bastantes interacciones, pueden ser negativas entre las personas y los animales silvestres, y es algo que como fundación también trabajamos bastante. No sé si han escuchado ahora los casos de Nimbabura sobre los ataques de los osos a los animales de producción. Está eso ahorita como que bastante sonado porque ha habido bastantes casos y también tiene que ver mucho con esto, invadir los espacios donde los animales se encuentran, porque quizás no hay un buen manejo de estos animales de producción también. Entonces generan todas estas interacciones y claro, eso genera también un problema para las personas porque a un futuro la gente empieza a tomar acciones negativas contra los animales y puede generar la extinción de especies, por ejemplo, también en el caso del cóndor. Y si nosotros nos quedamos sin el cóndor andino, no tenemos una especie que nos ayude a mantener nuestros páramos en buen estado. Okay. ¿Cuál crees tú que son los principales desafíos y oportunidades que enfrenta un médico veterinario dedicado a la conservación en nuestro país? Ya, bueno, oportunidades creo que son bastantes, o sea, desde el hecho de que te puedes relacionar con especialistas y personas que trabajan en otras áreas. Obviamente, como decíamos, la medicina de la conservación implica también tener especialistas en otras ramas, desde biólogos, psicólogos, médicos humanos, entonces puede uno interactuar con otras personas para generar también como estrategias que sean más completas y más duraderas en el tiempo, porque a veces abarcamos solo una parte de la problemática y no vemos todo el conjunto, entonces empiezan a fallar los proyectos. Entonces creo que esa es como una oportunidad súper buena, el poder relacionarse con otras personas, el también tener contacto con las comunidades, porque mucho de este trabajo se realiza con las personas. Si no trabajamos con la gente, no generamos nada. Pero obviamente existen desafíos que a veces sí te limitan un poco y puede ir desde el tema de que no existe, por ejemplo, a nivel estatal un presupuesto que se pueda asignar a las instituciones que se dedican a este trabajo. Por ejemplo, nosotros aquí lo que hacemos todo es autogestión, aplicación de proyectos, buscar donaciones, fondos para poder realizar los proyectos que te menciono, porque obviamente necesitamos gente, equipo y materiales que a veces son muy costosos. Nosotros les ponemos a veces rastreadores a los animales y esos equipos son bastante costosos. Entonces, eso creo que es un desafío. También la burocracia en nuestro país a veces es bastante compleja y a veces no es un trabajo muy bien remunerado. Entonces, creo que eso a veces limita un poco que la gente se dedique a esto, porque
es un trabajo que a veces uno siente que está como nadando contracorriente, ¿no? Dice, estamos trabajando en esto, pero no muchas instituciones o muchas personas le dan la importancia que debería, porque en realidad es algo sumamente importante el preservar especies que a la larga nos beneficia a nosotros. Entonces, pero bueno, ahí se va nivelando entre la satisfacción de lograr un trabajo con las personas y bueno, y tener estos desafíos. Okay. ¿Qué habilidades y conocimientos consideras esenciales para ejercer esta especialidad? Ya, bueno, yo creo que es súper importante que la gente que quiera dedicarse a esto tenga, sobre todo, la motivación. Creo que es lo más importante, porque como les digo, es un trabajo que no solo es con los animales, sino que tienes que trabajar mucho con las personas. Entonces, creo que hay que tener bastante también empatía cuando vas a trabajar, porque no es lo mismo trabajar con gente que está aquí en la ciudad, a trabajar con personas, ponte en la ruralidad, que tienen otro tipo de visión, Y que desconocen. que desconocen de los temas o que siempre han vivido de cierta manera y a veces llega alguien a imponerles cosas. Entonces es como muy complejo y hay que buscar como las maneras de poder llegar a estas personas. Entonces creo que siempre hay que ir con buena actitud, con empatía, sin juzgar. Creo que eso es como lo más importante. Y obviamente el tema de conocimientos ya desde el punto de vista intelectual, siempre hay que irse como que actualizando. Porque, por ejemplo, en nuestro caso trabajamos con especies silvestres, pero el águila andina, por ejemplo, es una especie que recién se está empezando a conocer cosas de esa especie, o sea, qué comen, cada cuánto tiempo se reproducen, etc. Entonces hay especies que no tenemos idea y a veces tenemos que usar el poco conocimiento que tenemos en otras especies que son parecidas para poder hacer un buen trabajo con ellas. Entonces siempre también tener como claro la ética profesional y la experiencia. O sea, obviamente mientras uno se va involucrando más en este tema, vas adquiriendo más conocimientos, pero siempre tomando en cuenta el bienestar de estos animales y del trabajo que estás realizando también con las personas para que los procesos sean adecuados. Entonces creo que va más por ahí, porque creo que uno puede seguir aprendiendo si uno quiere, entonces no es necesario como que tengas así la mayor cantidad de títulos, sino que uno se vaya preparando poco a poco. Okay. ¿Qué acciones consideras prioritarias para fortalecer la formación de profesionales en medicina de conservación en Ecuador? Bueno, yo creo que tomándolo como experiencia desde que yo estaba estudiando, ahora se habla mucho más. De mi época donde yo estudié, la verdad no teníamos clases de medicina de la conservación y me parece súper chévere que desde el pregrado se esté hablando de estos temas, pero me parece que también aparte del área como teórica, es importante que los estudiantes empiecen a salir, empiecen a conocer la realidad de nuestro país, porque a veces vivimos como que en una burbuja que es la universidad y cuando salimos ya al área laboral nos enfrentamos a algunas cosas que no conocíamos. Entonces creo que sería como algo súper importante que estas experiencias se vayan implementando desde el inicio de la carrera, que la gente pueda tener más contacto con no solo lo bonito de la veterinaria y quizás con todas las facilidades que tenemos aquí en la ciudad, en una clínica, sino que llevarlo un poco más allá a la realidad de las comunidades más vulnerables, por ejemplo. Okay. ¿Cuál es tu opinión respecto de la creación de una maestría de posgrado para médicos veterinarios en esta especialidad? Creo que es súper importante porque si bien sí existen maestrías igual en el país sobre medicina, bueno, no medicina de la conservación, pero sí enfocada a la conservación, casi siempre, o más bien siempre están enfocadas al área de la biología, o sea, son carreras que parten desde la parte de la biología, y si bien sí puedes entrar como médico veterinario a estas maestrías, creo que el enfoque de que sea tal vez más direccionado hacia los médicos veterinarios sí podría tener como que un plus, porque obviamente, bueno, nosotros aquí en la fundación yo trabajo con otras personas que la mayoría son biólogos y yo he aprendido un montón de cosas de los biólogos, pero siento que si solo se enfoca en esa parte de la biología, al médico veterinario en una maestría de ese tipo queda como un poco quizás cortado lo que podría realizar. Entonces si fuera como algo más direccionado hacia los médicos veterinarios que se puedan implementar cosas más ya desde la medicina, viendo otros temas ya propios de los animales, como el bienestar, que te digo, el bienestar animal y todo eso, sí podría ser algo bastante bueno para los médicos veterinarios que se quieran dedicar a la conservación. Okay. Y por último, ¿qué mensaje le darías a los futuros médicos veterinarios interesados en la conservación de especies? Bueno, yo creo que un consejo que les podría dar es que si les interesa, o quizás aún no saben si les gusta o no este tema, que desde que están estudiando se empiecen a involucrar poco a poco. Hagan prácticas en los lugares que les llamen la atención, si quieren ir al zoológico, para ver qué les gusta, porque
el tema de la conservación es bastante amplio y no necesariamente te tienes que dedicar específicamente a trabajar con animales silvestres y salir a campo y hacer lo que hacemos en la fundación, sino que yo creo que puedes tener una mente un poco más amplia y desde el área igual que les guste, yo qué sé, puede ser caballos, puede ser ganadería, producción, etcétera. Sí se puede también generar un cambio y tal vez hacer procesos o proponer procesos que sean más sustentables y amigables con el ambiente y con los animales silvestres. Entonces creo que es importante que vayan viendo las opciones que tienen o por ejemplo dedicarse a la investigación, que en nuestro país también falta bastante ese tema. Aprender a hacer proyectos también es súper chévere para poder hacer justamente estas investigaciones. Entonces, si van así poco a poco viendo como las diferentes áreas en las donde podrían trabajar, porque no es lo mismo trabajar, por ejemplo, en el zoológico que trabajar, por ejemplo, aquí en la fundación. El zoológico tiene que ser otros objetivos, tienen otro tipo de trabajo y aquí en la fundación es más campo, es más salir a estos temas de educación, pero directo en las comunidades. Entonces, eso creo que lo más importante es que vayan viendo qué les gusta, qué les llama la atención y si dicen no encontré porque yo quería trabajar en el zoológico y no hay cupo para trabajar ahí, pero sí pueden verlo desde otras perspectivas y buscar ese trasfondo de la conservación en otras áreas de interés. Ok, listo. Gracias Daniela por tu tiempo y tu aporte en esta entrevista y te deseamos éxitos a ti y a la Fundación Condorani. Muchas gracias a ustedes.